Cuando uno llega a estas edades que uno piensa que lo que va es a recoger vela, e ir a puerto y encallar ahí, Dios te dice, Isabel, y tírate mar adentro. Y no hay duda alguna de que el Señor se ha estado moviendo en esta mañana por todos los rincones de este lugar, como dueño, Señor, soberano y Rey del universo. Y no se equivoquen, no es porque estamos en la casa del Señor en el sentido de un edificio físico, sino porque la iglesia compuesta por los que han sido lavados y redimidos en la sangre de Cristo, estamos reunidos aquí. Y Dios ha prometido que ya sea en el templo, en el sótano, debajo del palo de mango o en el medio de la carretera, donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él va a estar en medio nuestro. Y de esa misma manera, Dios quiere estar en medio de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra enfermedad, de nuestro problema, de nuestro matrimonio, de la pandemia, en medio de cualquier situación. Dios quiere moverse también y traer restauración y sanidad al alma enferma. Y en esta mañana, el tema que nos ocupa, la predicación se titula El mayor de los mandamientos. Y ciertamente el Señor confirma su palabra, porque cuando el pastor comenzó, oye Israel, eso es lo que va a hablar el Señor hoy. Y el pasaje bíblico se encuentra en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos 28 al 34. Marcos, capítulo 12, versos 28 al 34. Y cuando los tengamos, pues nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra poderosa del Señor. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra poderosa que transforma, restaura, que sana el alma, el corazón, la mente, el alma y nos restaura las fuerzas. Te pedimos que así como te ha estado moviendo en medio nuestro en esta mañana, tú te sigas moviendo en cada corazón de los que estamos aquí presentes y aún a través del internet, Padre amado. Que esta palabra que hemos de recibir en esta mañana se convierta en rema en nosotros, en vida, Señor.
y que nos ayude, Padre, a que podamos amarte como dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre dulce, santo, bueno y poderoso de Jesús. Amén y amén. Estoy buscando hasta el celular para poner la hora ahí. Fíjate. El Señor sabe. Previo a este pasaje, comenzando el capítulo 12 de Marcos, la Biblia nos narra cómo los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, luego de escuchar a Jesús exponer la parábola de los obreros malvados, estaban molestos porque entendían que Jesús se refería a ellos y procuraban prender a Jesús, pero no se atrevían porque le temían al pueblo. Entonces se enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para tratar de entenderle una encerrona, una trampa a Jesús, a ver si podían sorprenderle en alguna palabra. Y esto resulta muy interesante porque los fariseos y los herodianos estaban encontrados, ya que los fariseos eran separatistas y se resistían al gobierno romano. Por otra parte, los herodianos eran partidarios de la casa de Herodes Antipas y se sometían de muy buena gana al poder romano. Inclusive sostenían que era justo pagar tributo a los emperadores, cosa a lo cual los fariseos se oponían enfáticamente. Sin embargo, los herodianos y los fariseos hacen una tregua y se aliaron para buscar la manera de sorprender a Jesús en alguna palabra y así prenderle. A tales efectos, los herodianos y los fariseos asumen el primer turno al bate y le preguntan a Jesús delante de todo el pueblo si era lícito dar tributo al César. La pregunta evidentemente era una trampa de carácter político que intentaba poner al Señor Jesús en conflicto tanto con las autoridades romanas como con el pueblo, ya que fuera que contestara de manera afirmativa o negativa, no iba a quedar bien parado. Sin embargo, Jesús le contesta de manera tal que no solamente sale airoso, sino que dice la Biblia que se maravillaron de él. Primer ponche. Ahora le toca el segundo turno al bate a los saduceos. Los saduceos, también llamados sadoquitas, conformaban el grupo de judíos aristócratas, pertenecientes a la clase social alta de Israel. Los saduceos no creían ni en la luz eléctrica, no creían en la vida después de la muerte, ni en ningún tipo de mundo espiritual con ángeles o demonios. A diferencia de los fariseos, los saduceos tampoco creían en la llegada del Mesías. Así que los saduceos le presentan un caso hipotético a Jesús y le preguntan sobre 7 hermanos que van casándose con la misma mujer según esta va enviudando y terminan todos y cada uno de ellos casándose con ella y liquidándose. Así que los saduceos le hacen esta pregunta. Luego, pues, le presentan el caso hipotético. Luego le preguntan de cuál de los 7 hermanos va a ser ella esposa en la resurrección. Obviamente a ellos no les interesaba la respuesta, ya que ellos no creían en la resurrección. Lo hacían solo para probarle. Pero Jesús les aclara que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque vamos a ser como los ángeles
en el cielo. Y luego les pregunta él a ellos: ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y a renglón seguido añade: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Segundo ponche. Le toca el tercer turno al bate a uno de los escribas, que los había oído disputar, como leímos, y sabía que les había respondido bien. Reconoció que Jesús había respondido sabiamente y que había sabiduría en él. Así que me imagino que él pensó: mira, yo no voy a perder el tiempo aquí tratando de tenderles encerronas ni trampas para que me ponche aquí a mí también. Mejor voy a preguntar algo que de verdad tenga sentido. El escriba estaba dispuesto a medir su conocimiento con uno en quien todavía no había creído. Sin embargo, en esta ocasión, la pregunta era sincera y genuina. Y le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En otras palabras, ¿cuál es el primero en importancia? ¿Cuál es el mandamiento principal? El más fundamental. Por fin, una pregunta que tiene sentido, una pregunta que tiene propósito. Los escribas eran los maestros o intérpretes de la ley, y su trabajo consistía en interpretar la ley en todas sus muchas reglas y normas. Los escribas se dedicaban a conocer también y a aplicar la ley oral, mientras que los saduceos no la aceptaban en lo absoluto. Lo más posible es que el escriba se hubiera alegrado de que los saduceos ya se hubieran retirado, como dicen en buen puertorriqueño, con el rabo entre las patas. De modo que este escriba vino a Jesús con una pregunta que se debatía a menudo en las escuelas rabínicas, pues en el judaísmo había una especie de doble tendencia. Estaba la tendencia a extender la ley ilimitadamente en cientos y miles de reglas y normas. Pero también existía la tendencia de tratar de reunir la ley en una sola frase, en una afirmación general que fuera el compendio del mensaje. Así que el escriba, al hacerle esta pregunta a Jesús, le estaba preguntando algo que consistía en un tema candente dentro del pensamiento judío, pues era un asunto que junto con otras corrientes de pensamiento dividía a los maestros judíos en dos escuelas rivales. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue pronunciada en un tono respetuoso, muy diferente al que usó al dirigirse a aquellos que trataban de enredarlo. La respuesta de Jesús tomó dos grandes mandamientos y los unió en uno solo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa sencilla frase es el credo del judaísmo que se encuentra en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, y se le llama la Shema.
Shema viene del verbo shama, que significa oír. Y se llama así porque es la primera palabra de la frase en español, oye, Israel. Dicha frase es la expresión de la fe nacional judía en un Dios vivo y personal. Y todo judío devoto la recita 2 veces al día, aún en nuestros días. La Shema era y sigue siendo la frase con la que se inicia el culto en la sinagoga judía. La Shema es la confesión de que no hay más que un solo Dios. Al citar Jesús esa frase como el primer mandamiento, cualquier judío devoto habría estado de acuerdo con él. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una cita de Levíticos 19, verso 18. Pero Jesús hizo una cosa insólita con ella, ya que en su contexto original, el prójimo se refería únicamente a los integrantes del pueblo judío. No se pretendía que incluyera a los gentiles, a los que inclusive se estaba permitido odiar. Pero Jesús citó este mandamiento sin restricciones ni fronteras y tomó una antigua ley y la dotó de un nuevo significado. Lo novedoso que hizo Jesús fue unir estos 2 mandamientos en uno solo. Ningún rabino lo había hecho nunca. El escriba aceptó esto de muy buena gana y añadió que tal amor era mejor que todos los sacrificios. Hacía mucho tiempo el profeta Samuel lo había dicho en 1 Samuel 15, 22, cuando preguntó, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero es que siempre es más fácil dejar que el ritual y las tradiciones ocupen el lugar del verdadero amor. Es más fácil dejar que el ser cristiano se reduzca meramente a nuestra asistencia a los cultos en la iglesia, en lugar de ser un estilo de vida. Y es por ello que en la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita podían pasar de largo de la persona que estaba herida, simplemente porque estaban ansiosos en su carrera por ir a cumplir con los ritos en el templo. Y eso me acuerda de una experiencia que yo tuve cuando viví en Arizona. En un momento dado yo estaba manejando el vehículo en la autopista y veo que del vehículo de al frente algo sale por la ventana. Y me está curioso porque no es algo que tú lo ves todos los días, algo sale por la ventana y yo sigo manejando, pero me quedo con esa inquietud, pero ¿qué habrá seguido? Porque yo vi que algo salió de la ventana de ese vehículo y después que yo llevaba un rato, paré y viré y pensé, yo tengo que ver qué salió, o me lo inventé o algo salió. Y miro y a la orilla de la carretera veo que sí había algo. Me detengo y cuando veo lo que fue, era un wallet de mujer con todo adentro, dinero, identificaciones y todo adentro. Yo tomo eso y regreso a mi casa, lo abro, veo la licencia de la persona, tenía todas las tarjetas de crédito y todo ahí, parecía que era como una joven.
veo la dirección y entro en el Jeep porque no tenía manera de llamar, no tenía como un número de teléfono al cual yo llamar. Simplemente entro en la computadora y busco dónde es esa dirección. Y estaba posiblemente como a unos 20 minutos de mi casa. Me acuerdo, creo que un sábado, un domingo en la tarde. Busco la dirección, veo como en el GPS cómo llegar y me dirijo al lugar. Cuando llego al lugar, se veía medio vaquero porque era en el desierto y todo eso. Llego, toco y de repente sale este caballero con una Biblia en su mano. Y le digo, mire, y él se queda, ¿qué fue? Mire que yo me acabo de encontrar esto en la carretera. Y cuando él lo vio, muchas gracias, qué bueno. Me tengo que ir para la iglesia, ok, nos vemos. Y me dejó allí. Yo estaba como confuso porque yo me sentí como si yo me hubiera detenido para entregarle una peseta que yo hubiera encontrado en la calle. Y me percaté cómo en su prisa él tal vez no pudo reconocer lo que implicaba eso. Yo pensé, bueno, yo lo entiendo, pero ¿y si esto hubiera sido un hombre que tal vez no conociera a Dios, una persona, y simplemente en su buena fe hubiera hecho eso y se hubiera encontrado con esa escena? Hubiera pensado, a lo mejor lo hubiera dejado en la carretera tirado. Pero así es. A veces en nuestra carrera, por simplemente cumplir con las cosas externas, podemos pasar por alto lo que verdaderamente tiene valor. Y volviendo otra vez aquí a lo que nos compete. Después de haber hablado el escriba, Jesús entonces, viendo que el escriba había respondido sabiamente, más bien inteligentemente o razonablemente, con cierta medida alentadora de comprensión, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Tiene que haber habido una mirada de amor en los ojos de Jesús y también una mirada de invitación cuando se dirigió al escriba. Y en esta mañana, luego de leer esta palabra, se intercambian los papeles. Y ahora es Dios mismo quien nos hace una encerrona a nosotros y no para tendernos una trampa. Nos arrincona en una esquina a la cruzada evangélica misionera de Caimito, a Antonio, a Diana, a Roberto, a José, a María, a Carmen, a Lilian y a cada uno de nosotros individualmente, y nos hace la pregunta difícil: ¿cómo tú me amas? ¿Me amas tú con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Y más vale que pensemos bien antes de responder. Pero antes de tratar de contestar esa pregunta, tenemos que entender bien las implicaciones del texto bíblico que acabamos de leer. Porque nos dice que el mandamiento de amar a Dios tiene en primer lugar 4 requisitos muy fuertes. Pues nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero no solo eso, sino que si vemos bien y abrimos nuestro corazón, podemos entender que estas son precisamente las 4 áreas cruciales y fundamentales del ser humano que Dios desea sanar
y restaurar completamente. Vamos a tomarla uno a uno. Primero, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Esto quiere decir con toda sinceridad, tanto de los pensamientos como de los sentimientos. Debemos amar a Dios con un amor íntegro, contrario a lo que sería un afecto dividido. Satanás y el mundo están en una batalla constante tratando de desviar nuestra atención hacia los placeres, el entretenimiento, el sexo, el alcohol y hacia cualquier otra cosa que tenga como objetivo el que quitemos nuestra mirada del único creador, dador y sustentador de la vida, que es Jesucristo. Dice la palabra en Mateo 3:24 que si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede prevalecer. Por tal razón, Dios quiere restaurar tu corazón para restaurar en ti la capacidad de enfocarte para procurar y buscar todo lo que es verdaderamente bueno e importante para tu vida, lo que es indispensable para tu crecimiento, desarrollo y bienestar. Así que lo primero que quiere hacer Dios es unificar tu corazón en un solo propósito. Por eso es que por encima de las tendencias modernas no existe un tercer sexo. Porque no puede estar una persona en una batalla consigo mismo donde su realidad interna no está en armonía con su realidad externa y que todo esté bien. Porque en el universo todo funciona cuando todo armoniza. Así que un hombre o una mujer que esté dividido contra sí mismo, una realidad interna diferente a la externa, no está viviendo en integridad. No puede ser un ser íntegro. Y no es que Dios hace diferencia, es que Dios lo que hace, lo hace perfecto. Y Él sabe cómo es que funcionan las cosas bien. Segundo, debemos amar a Dios con toda nuestra alma. Y esto quiere decir con toda nuestra naturaleza emocional. Es decir, tenemos que poner sentimiento y color a nuestro afecto. En psicología, la emoción se define a menudo como un estado complejo de sentimiento que produce cambios físicos y psicológicos que influyen de manera increíblemente poderosa en el pensamiento y el comportamiento humano. Por tal razón, uno de los propósitos del enemigo de las almas es tratar de tomar control de nuestras emociones, porque al así hacerlo termina tomando las riendas de nuestro pensamiento y por ende de nuestras acciones. Y una de las maneras en que hace eso es a través de las propias experiencias negativas y traumáticas de la vida, para de esa manera dañar nuestras emociones y llevarnos a la destrucción. Pero el plan de Dios
y su propósito no es ese. Su plan y su propósito es restaurar tu salud emocional para que puedas tener dominio de tus emociones. Y cuando amamos a Dios con toda nuestra alma, como ordena la palabra, le estamos sometiendo a Dios nuestras emociones de manera tal que Dios utiliza las mismas no para destrucción, sino para vida. Y nos capacita para que podamos realizar hazañas poderosas en Él, para su gloria y honra, aún por encima de nuestras limitaciones o aún ante el peligro más inminente. Por eso es que Él nos exhorta a nunca temer. Tercero, debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Esto quiere decir con toda nuestra naturaleza intelectual. Tenemos que poner inteligencia en nuestro afecto, en oposición a lo que sería una fe ciega o un mero fanatismo. Aparte de la teoría de las inteligencias múltiples, la definición de inteligencia sería capacidad de entender o comprender. También puede ser capacidad de resolver problemas, pero la más que me gusta es capacidad de elegir entre varias posibilidades aquella más acertada para tu vida. Tanto la Biblia como la humanidad en general está plagada de historias de hombres y mujeres que en el momento de elegir eligieron mal. Y podemos ver a través de toda la historia cómo las consecuencias de sus malas decisiones les afectaron no solamente a ellos, sino a sus contemporáneos y aún a las generaciones siguientes. Constantemente estamos tomando decisiones que atentan contra nuestra salud física, emocional y espiritual. Comemos y bebemos lo que no debemos. Dejamos de ejercitarnos aun cuando sabemos que debemos hacerlo. Hacemos lo que nos gusta aunque nos haga daño. Nos metemos donde no debemos y rehuimos ir a donde Dios nos llama. Dice Job 28:28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Dios quiere restaurar tu capacidad para tomar buenas decisiones que te beneficien en todos los aspectos de tu vida, tanto física, emocional como espiritual. Es por eso, por lo que nos ordena que le amemos a Él con toda nuestra mente, porque al así hacerlo y someterle nuestra mente totalmente a Él, se cumple lo que dice la palabra en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuarto, debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Esto quiere decir con todas nuestras energías. Tenemos que poner intensidad también en nuestro afecto. La palabra fuerza
procede del latín fortis y es la capacidad, vigor o robustez para mover algo que tiene peso o la capacidad de hacer resistencia. ¿Cuántas veces hemos sentido que no tenemos las fuerzas para resistir los embates de la vida? ¿Cuántas veces hemos encontrado que hemos malgastado nuestras energías y esfuerzos en estilos de vida que no valen la pena? Una de las cosas a las que atenta el enemigo de las almas contra el ser humano es robarnos nuestras fuerzas. Y una de las formas más efectivas de hacer eso es seducirnos a malgastar nuestras fuerzas que no agradan a Dios. Y no solo eso, sino que son conductas que inicialmente parecen muy placenteras, pero a la larga terminan minando, corrompiendo, debilitando y finalmente destruyendo nuestra fortaleza interior. Es por eso, por lo que Dios te ordena que lo ames con todas tus fuerzas, para que no te suceda lo que dice Proverbio capítulo 5 versos 9 y 10, cuando dice: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Dios quiere restaurar nuestras fuerzas para que podamos resistir en el día malo, porque largo camino nos resta y estamos en los tiempos postreros. Y dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y me acuerdo que un día el doctor Sullivan hizo una aclaración. Y cuando dice que las puertas de la iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, lo que se está refiriendo no es que nosotros somos los que vamos a tener las puertas cerradas, no, es que nosotros vamos a empujar y el infierno no puede detenernos. Y hay puertas que el infierno quiere cerrar, que Satanás quiere cerrar, y la iglesia las va a abrir, quiera o no quiera. Dios quiere restaurar nuestras fuerzas para que podamos mover las piedras que se interponen entre ti y la bendición que Dios quiere darte, no importa cuán pesadas estas sean. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, porque aún el día que sintamos que no podemos dar un paso más, su palabra nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y le voy a pedir a los músicos que vayan pasando por aquí. Y ahora tenemos que acordarnos que hay una pregunta sobre el tintero. Hay una pregunta que se ha quedado ahí. Y ahora vuelve Dios a hacernos la pregunta del principio.
Cruzada Evangélica Misionera, como tú me amas. Antonio, como tú me amas. Diana, como tú me amas. Manolo, como tú me amas. Lilian, como tú me amas. José, Juan, Pedro, María, Carmen, Elena, Lilian, Lisa, como tú me amas. Porque todos los caminos podrán llegar a Roma, pero hay una sola manera de amar a Dios. Santo Dios, aleluya. Y esa manera es con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ante la magnitud y la gravedad de esa pregunta, yo, Antonio, solo puedo responder como el padre que aparece en Marcos capítulo 9, el padre que tenía ese hijo endemoniado, que Satanás trataba de matárselo. Y cuando se lo llevaron a Jesús, Jesús le preguntó si podía creer. E inmediatamente él clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Aleluya. Y ante esa pregunta solo podemos decir: Señor, ayúdame a amarte como solo tú puedes enseñarnos a amarte. Porque dice la palabra que aun cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, que no teníamos capacidad alguna para amarte, tú nos amaste primero. Y si hay alguna persona aquí presente o por el internet que necesita que Dios restaure su corazón, que Dios restaure su alma, que Dios restaure su mente y sus fuerzas, y no disfruta de una relación cercana de intimidad, de comunión con Jesús, ya sea porque nunca le ha aceptado en su corazón como su único Señor y Salvador, o sea porque alguna vez lo hizo y por circunstancias de la vida se alejó o se apartó. Este es un buen momento para permitir que el Señor Jesús entre a su corazón y establezca o restaure esa comunión íntima con Él. Si hay alguna persona que aún no le ha conocido y quiere que el Señor le enseñe cómo amarle, este es el momento. Te amo yo, pero ahora quiero hablar a la iglesia. Si aún estando asistiendo aquí a la iglesia necesitas que Dios te ayude a amarle como dice su palabra, y necesitas que Dios restaure tu corazón, tu alma, tu mente o tus fuerzas, no te voy a pedir que te pongas de pie, porque no quiero que nadie se ponga de pie por presión. Te voy a pedir que ahí en tu corazón tú te pongas de pie delante de Dios
y entiendas que este es un compromiso serio. Porque si te pones de pie en tu corazón delante de Dios para que Él te enseñe a amarle con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, sépase que le estás dando permiso para que Él te meta mano en lo más profundo de tu ser. Y si tú le das ese permiso, no hay vuelta atrás. Porque dice la palabra que el que pone su mano en el arado y vuelve su mirada atrás no es digno de Él. Pero es que ya es tiempo de que nosotros entendamos la magnitud del compromiso que tenemos delante de Él. Porque estos tiempos han sido inundados de mensajes light, donde todo el mundo lo que quiere es beneficio, que Dios me bendiga, cielos abiertos, bendiciones, prosperidad, sin compromiso. Pero la palabra no nos enseña eso. La palabra es: tú quieres comenzar por el principio. Oye, Israel, el Señor tu Dios, Jehová uno es. Y hay que amarle con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es veraz, tu palabra es viva y tu palabra no retorna vacía. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que en la cruz abrió camino para nosotros. Aleluya. Rasgando el velo, Padre Santo, para que pudiéramos tener presencia, Señor, venir hasta la presencia del Padre, Señor, en confianza. Padre Santo, te pedimos que nos bendiga de manera especial, que así como que te has paseado hoy, te pasees en cada corazón, sanando, liberando, restaurando, levantando, Padre amado, hombres y mujeres que prediquen con su ejemplo este mensaje, Señor. Y te doy gracias por el privilegio no merecido de compartir esta palabra a esta edad, Señor, cuando creemos que las cosas se están acabando y tú lo que dices ahora es que están comenzando. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.